Esta noche van a quitarte tu fortuna, abuelo. Era una noche fría de noviembre en Madrid, cuando mi nieta de 7 años, Sofía, se acercó a mí en el salón principal de nuestra casa familiar. Las luces doradas del candelabro iluminaban las caras, sonrientes de toda la familia, reunidos para celebrar mi cumpleaños número 75. Pero había algo extraño en el ambiente, algo que no podía definir pero que sentía en mis huesos. Abuelo Eduardo, me susurró Sofía al oído mientras los demás levantaban sus copas de vino tinto en silencio. Esta noche van a quitarte tu fortuna. Sus palabras me golpearon como un rayo. La niña tenía esa expresión seria que solo los niños tienen cuando han escuchado algo que no deberían haber escuchado. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Miré alrededor de la mesa del comedor de roble macizo que había pertenecido a mi padre, y luego al suyo antes que ahí estaban todos. Mi hijo mayor, Carlos, de 48 años, con su esposa Mercedes. Mi hijo menor, Alejandro, de 42, con su mujer Patricia, y mis 3 nietos, incluida la pequeña Sofía. Carlos alzó su copa con una sonrisa que ahora me parecía forzada. Por papá, por todos estos años de trabajo duro y por la empresa familiar que nos ha dado tanto. Los demás asintieron y bebieron, pero yo noté algo raro en sus miradas. Era como si estuvieran actuando en una obra de teatro. La empresa familiar Constructores Mendoza había sido mi vida durante 50 años. La había construido desde cero, empezando con pequeñas reformas en apartamentos del barrio de Chamberí, hasta convertirla en una de las constructoras más respetadas de Madrid. Teníamos contratos con el ayuntamiento, proyectos residenciales en las zonas más exclusivas de la capital, y una fortuna que rondaba los 15 millones de euros. ¿Qué has escuchado exactamente, pequeña?, le pregunté a Sofía en voz baja, fingiendo que le acomodaba la servilleta. Papá y el tío Carlos estaban hablando en el despacho. Dijeron que esta noche ibas a firmar unos papeles para que ellos se queden con todo, me respondió con esa honestidad brutal de los niños, y que después te van a llevar a un lugar para personas mayores. Sentí como si me hubieran echado un cubo de agua helada encima. Una residencia de ancianos. Mis propios hijos planeaban internarme y quedarse con mi empresa. El viento de noviembre golpeaba contra las ventanas de la casa de 3 plantas en el exclusivo barrio de Salamanca, la misma casa que había comprado cuando los niños eran pequeños, cuando Mercedes aún me trataba con respeto y Patricia me llamaba papá Eduardo con cariño. Abuelo, ¿estás bien? ¿Te has puesto muy pálido?, me preguntó Sofía. Estoy bien, cariño. Solo pensando, le respondí, aunque por dentro sentía una mezcla de rabia y tristeza que me apretaba el pecho. La cena continuó con normalidad aparente. Mercedes servía el cordero o lechal que había pedido especialmente de Segovia, el mismo plato que preparábamos cada año para mi cumpleaños. Pero todo sabía amargo ahora. Observaba a mis hijos con otros ojos, notando detalles que antes había pasado por alto. Carlos evitaba mirarme directamente. Siempre había sido el más ambicioso de los dos, el que más presión había hecho para que le diera más responsabilidades en la empresa. Hace 6 meses, había insistido en que era hora de que yo me jubilara, que me merecía descansar. Papá, ya has trabajado suficiente. Déjanos a nosotros continuar tu legado, me había dicho entonces. Alejandro, por su parte, parecía nervioso. Se limpiaba las manos constantemente con la servilleta y bebía vino más rápido de lo normal. Siempre había sido más emocional que su hermano mayor, más transparente en sus sentimientos. Ahora entendía por qué había estado tan insistente últimamente en que pusiera mis asuntos en orden. Eduardo, ¿has pensado en lo que te dijimos la semana pasada?, preguntó Mercedes con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sobre organizar mejor tus finanzas y la empresa. Sería bueno tener todo más claro, ¿no crees? Sí, papá, añadió Carlos. Hemos estado hablando con el abogado de la familia, el señor Ruiz. Dice que sería conveniente hacer algunos ajustes en los documentos de la empresa, para protegerla mejor. Ya sabes, ahí estaba. La trampa se estaba cerrando ante mis ojos, pero gracias a las palabras inocentes de mi nieta, yo sabía lo que venía. Decidí seguirles el juego. ¿Qué tipo de ajustes?, pregunté, cortando un pedazo de cordero con más fuerza de la necesaria.
Bueno, continuó Carlos intercambiando una mirada rápida con su hermano, transferir la propiedad de la empresa a nuestros nombres, con tú como presidente honorario, por supuesto. Y también sería bueno simplificar tus otras inversiones. Mercedes y Patricia han estado mirando algunas residencias muy buenas aquí en Madrid, lugares donde podrías estar más cómodo, con cuidado médico especializado. No necesito cuidado médico especializado, respondí sintiendo cómo la rabia crecía en mi interior. Estoy perfectamente bien de salud. Claro que sí, papá, dijo Alejandro con una sonrisa forzada, pero a tu edad es mejor prevenir, y podrías visitarnos todos los fines de semana, visitarlos. Como si fuera un pariente lejano y no el hombre que había trabajado día y noche para darles todo lo que tenía, la casa donde vivíamos, los coches que conducían, la educación privada de mis nietos, los viajes de verano a la costa del Cantábrico. Todo había salido de mi sudor y sacrificio. He traído los papeles, dijo Carlos, sacando una carpeta de piel marrón de su maletín. El señor Ruiz los ha preparado todo esta tarde. Solo necesitas firmar aquí y aquí. Señaló con el dedo unas líneas marcadas con pequeñas cruces amarillas. Esta noche, en mi cumpleaños, pregunté fingiendo sorpresa. Bueno, papá, es que el lunes hay que presentar algunos documentos en el registro mercantil, explicó Mercedes. Es mejor tenerlo todo listo. Además, así empiezas tu nueva etapa de descanso con todo resuelto. Mi nueva etapa de descanso, en una residencia de ancianos mientras ellos se repartían mi fortuna. Miré a mis nietos que jugaban con sus postres sin entender lo que estaba pasando. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cuándo había dejado de ser el patriarca respetado para convertirme en un obstáculo que había que apartar? Necesito un momento para leer los documentos, dije, tomando la carpeta. Papá, no hace falta que te compliques, dijo Carlos rápidamente. El abogado ya lo ha revisado todo, solo son formalidades. Insisto, respondí con firmeza. Dame 15 minutos. Me levanté de la mesa y subí a mi despacho en el segundo piso. Era un cuarto que Mercedes siempre había odiado, con sus estanterías llenas de libros sobre construcción, arquitectura e historia de España, y las paredes cubiertas con fotografías de todos los proyectos que había completado a lo largo de los años. Me senté en mi silla de cuero negro, la misma desde hacía 20 años, y abrí la carpeta. Los documentos eran exactamente lo que esperaba, una transferencia completa de todas mis propiedades y activos a nombres de Carlos y Alejandro, la empresa, las cuentas bancarias, las inversiones en bolsa, incluso esta casa, todo. En la última página había una autorización para que ellos tomaran decisiones sobre mi bienestar y cuidado médico. Era la autorización que necesitaban para internamente en una residencia contra mi voluntad. Sentí una tristeza profunda, más dolorosa que cuando había perdido a mi esposa Carmen hace 10 años. Al menos ella había muerto amándome. Mis propios hijos me estaban traicionando por dinero, pero entonces recordé algo. Hace 3 meses, después de una conversación incómoda con Carlos sobre mi futuro, había visitado a mi propio abogado, don Fernando Castillo, un viejo amigo de la universidad. Le había contado mis sospechas sobre las intenciones de mis hijos. Eduardo, me había dicho don Fernando, si realmente crees que van a intentar algo así, deberías protegerte. Te ayudo a preparar algunos documentos alternativos. Y eso habíamos hecho. En secreto, habíamos creado un fideicomiso que protegía todos mis bienes. Además, habíamos establecido un testamento muy específico. Si alguien intentaba internamente contra mi voluntad, o engañarme para que transfiriera mis propiedades, automáticamente perdería cualquier derecho a mi herencia. Pero había algo más. También habíamos creado un fondo educativo para mis nietos, administrado por don Fernando hasta que cumplieran 25 años. Y habíamos destinado 5 millones de euros para obras benéficas, específicamente para construcción de viviendas sociales en Madrid. Sonreí por primera vez en toda la noche. Mis hijos no sabían nada de esto. Bajé de nuevo al comedor con la carpeta en la mano. Todos me miraron expectantes. ¿Todo en orden, papá?, preguntó Alejandro jugando nerviosamente con su copa de vino. Sí, todo muy claro, respondí. Pero antes de firmar nada, quiero que me expliquen exactamente qué va a pasar después. Carlos frunció el ceño,
¿A qué te refieres? Me refiero a dónde piensan llevarme después de que firme estos papeles. Un silencio incómodo llenó el comedor. Patricia dejó de cortar su tarta y miró hacia otro lado. Mercedes se aclaró la garganta. Papá, hemos estado mirando algunas opciones, comenzó Carlos. Hay una residencia muy buena en Las Rozas, muy moderna, con jardines preciosos. ¿Una residencia de ancianos? Lo interrumpí. Bueno, no exactamente una residencia, mintió Alejandro. Es más como una comunidad para personas de tu edad. Tendrías tu propio apartamento, pero con servicios médicos disponibles. ¿Y cuándo exactamente planeaban informarme de esto?, pregunté, sintiendo cómo la temperatura de mi voz bajaba varios grados. El silencio se hizo más espeso. Sofía, que había estado escuchando con atención, se bajó de su silla y vino hacia mí. Abuelo, yo te escuché cuando hablaron por teléfono, dijo con voz clara. Dijiste que no querías irte de casa. Carlos se puso rojo. Sofía, los niños no deberían escuchar conversaciones de adultos. ¿Qué conversación?, pregunté, mirando fijamente a mi hijo mayor. Nada importante, papá. Sofía está confundida. Pero Sofía no se dejó intimidar. No estoy confundida. El tío Alejandro le dijo a mamá que tenían que convencerte de que firmaras porque si no, nunca ibas a querer irte. Y papá dijo que era mejor hacerlo en tu cumpleaños porque estarías de buen humor. La verdad salió de la boca de una niña de 7 años como una bofetada para todos los adultos presentes. Mercedes intentó levantarse para llevarse a Sofía, pero yo la detuve con un gesto. Déjala hablar, dije. Al menos una persona en esta mesa me está diciendo la verdad. Eduardo, no es lo que parece, comenzó Mercedes, pero la miré con tal intensidad que se calló. ¿No es lo que parece? Entonces, ¿qué es exactamente?, pregunté, poniéndome de pie. No es que mis propios hijos han planeado estafarme en mi propio cumpleaños para quedarse con mi fortuna e internarme contra mi voluntad. Papá, no uses esa palabra, dijo Carlos, también levantándose. No es una estafa, es por tu propio bien. Ya no puedes manejar una empresa tan grande. Las responsabilidades, el estrés, podrías enfermar. ¿Y quién decide eso? Tú. Somos tus hijos, intervino Alejandro. Tenemos la responsabilidad de cuidarte. Cuidarme, repetí con amargura. ¿Sabes qué es cuidarme? Cuidarme habría sido hablar conmigo honestamente sobre vuestras preocupaciones. Cuidarme habría sido incluirme en estas decisiones sobre mi propia vida. Cuidarme habría sido respetar mi voluntad. Pero papá, comenzó Patricia. No, la corté. Ya he escuchado suficiente, y ahora vais a escucharme vosotros. Me dirigí hacia la ventana que daba al jardín trasero, donde Carmen había plantado rosales que ahora cuidaba una empresa de jardinería. El viento seguía golpeando contra el cristal, y pude ver mi reflejo, un hombre de 75 años, canoso pero con los ojos aún brillantes de inteligencia y determinación. Durante 50 años he trabajado para construir algo más que una empresa. Comencé, sin darme la vuelta. He construido un legado, no solo de dinero, sino de valores, de respeto, de trabajo honesto, y pensé que os había enseñado esos valores. Me volví para enfrentarlos, pero parece que me equivoqué. Lo único que habéis aprendido es cómo contar el dinero que creéis que os pertenece. Papá, eso no es justo, protestó Carlos. Hemos trabajado en la empresa durante años. Tenemos derecho. Derecho, lo interrumpí. Tenéis derecho a mentirme, a engañarme, a planear mi vida sin consultarme. Tenéis derecho a apartarme como si fuera un mueble viejo que estorba. Las lágrimas comenzaron a picar en mis ojos, pero no las dejé caer, no delante de ellos. ¿Sabéis lo que más me duele? No es que queráis el dinero, es que hayáis perdido completamente el respeto por mí como persona. Soy vuestro padre, no un problema que hay que resolver. Eduardo, por favor, murmuró Mercedes. Estás exagerando, solo queremos lo mejor para ti. ¿Lo mejor para mí? ¿O lo mejor para vosotros? Repliqué, porque desde mi perspectiva, lo mejor para mí sería continuar viviendo en mi propia casa, manejando mi propia empresa, tomando mis propias decisiones. Pero eso no os conviene, ¿verdad? El silencio que siguió fue ensordecedor. Mis nietos mayores, Miguel y Ana, miraban sus platos sin entender completamente lo que pasaba, pero sintiendo la tensión. Sofía se había acercado a mí,
y me tomó de la mano. No voy a firmar estos papeles, anuncié finalmente dejando la carpeta sobre la mesa con un golpe seco. Papá, sé razonable, suplicó Alejandro. No puedes seguir así para siempre. ¿Qué va a pasar cuando ya no puedas cuidarte solo? Cuando ese momento llegue, si es que llega, tomaré mis propias decisiones. O mejor dicho, ya las he tomado. Los miré a todos con una mezcla de tristeza y determinación. ¿Qué quieres decir?, preguntó Carlos, y por primera vez esa noche detecté un toque de pánico en su voz. Quiero decir que no soy tan ingenuo como pensáis. Hace 3 meses, cuando empezasteis con vuestras insinuaciones sobre mi futuro, visité a mi abogado. El color desapareció completamente del rostro de Carlos. Hemos preparado un fideicomiso que protege todos mis bienes y hemos redactado un testamento muy específico que incluye una cláusula particular. Cualquier hijo que intente internarme contra mi voluntad o engañarme para transferir mis propiedades perderá automáticamente todos sus derechos de herencia. Mercedes dejó caer su copa de vino, que se estrelló contra el suelo de mármol. Además, continué, sintiendo una extraña satisfacción al ver sus expresiones de shock. He destinado 5 millones de euros para obras benéficas, específicamente para construcción de viviendas sociales, y he creado un fondo educativo para mis nietos, administrado independientemente hasta que cumplan 25 años. No puedes hacer eso, balbuceó Carlos. Esa es nuestra herencia, vuestra herencia. Repetí. Ahí está el problema. Creéis que tenéis derecho a algo que no habéis ganado. Yo construí esta fortuna, y yo decido qué hacer con ella. Patricia comenzó a llorar. Alejandro se veía como si hubiera visto un fantasma. Papá, por favor, rogó Alejandro, podemos arreglar esto. Podemos hablar. Ahora queréis hablar. Después de planear a mis espaldas durante meses, después de intentar estafarme en mi propio cumpleaños, después de usar a vuestros propios hijos como herramientas para manipularme. Miré a Sofía, que seguía tomada de mi mano. Menos mal que al menos una persona en esta familia mantiene la honestidad, dije acariciando su cabello. Los niños siempre dicen la verdad. Eduardo, podemos empezar de nuevo, suplicó Mercedes. Podemos olvidar todo esto. Y no, la interrumpí firmemente. No podemos olvidar, porque esto me ha demostrado quiénes sois realmente, y lo que realmente valoráis. Me dirigí hacia la puerta del comedor, pero me detuve y me volví una vez más. La empresa continuará funcionando, pero bajo nueva administración. Don Fernando Castillo se hará cargo temporalmente mientras busco directores externos, capacitados. Vosotros dos tenéis una semana para limpiar vuestros despachos. No puedes echarnos, gritó Carlos, poniéndose de pie bruscamente. Hemos trabajado en esa empresa durante años, y habéis cobrado buenos salarios por ese trabajo. Pero trabajar en la empresa no os da derecho a poseerla. Y definitivamente, no os da derecho a estafarme. Papá, por favor, piénsalo bien, rogó Alejandro. Somos una familia. Sí, lo somos, o lo éramos, pero las familias se construyen sobre amor, respeto y confianza. Esta noche habéis demostrado que ninguna de esas cosas significa algo para vosotros. Salí del comedor y subí a mi habitación, con Sofía siguiéndome. Podía escuchar las voces alteradas abajo, las discusiones, los reproches, pero ya no me importaban. Abuelo, me dijo Sofía cuando llegamos a mi cuarto. ¿Estás triste? Me senté en el borde de la cama y la miré. Sus ojos grandes y honrados me recordaron a su abuela Carmen. Sí, pequeña, estoy triste, pero también estoy orgulloso. Orgulloso de ti, por decirme la verdad, por ser valiente. ¿Papá y mamá van a estar enfadados conmigo? Puede que sí, pero hiciste lo correcto, y yo siempre te voy a proteger por eso. La abracé fuerte, sintiendo una mezcla de dolor y esperanza. Había perdido a mis hijos, al menos temporalmente, pero había ganado algo también, la certeza de que había tomado la decisión correcta. Al día siguiente, don Fernando vino a casa temprano para comenzar los trámites legales. Carlos y Alejandro intentaron hablar conmigo varias veces, pero yo había puesto condiciones claras. Solo hablaría con ellos cuando estuvieran dispuestos a disculparse sinceramente,
y aceptar que yo mantenía el control sobre mi propia vida. Pasaron 2 semanas antes de que eso ocurriera. Alejandro fue el primero en venir, solo, con lágrimas en los ojos. Papá, me dijo, me he dado cuenta de lo que hemos hecho, y estoy avergonzado. Hablamos durante horas. Me explicó la presión que había sentido, las deudas que había acumulado, los miedos sobre el futuro. No justificaba lo que habían hecho, pero al menos lo ayudaba a entender. Carlos tardó un mes más. Su orgullo era mayor, pero finalmente también vino a disculparse. He estado pensando mucho, me dijo, y te debo una disculpa. No solo por intentar engañarte, sino por perderte el respeto. Eres mi padre, y mereces mejor. No fue fácil reconstruir la confianza, pero poco a poco, muy lentamente, comenzamos a sanar como familia. Establecí nuevas reglas claras. Yo mantendría el control de la empresa y mis finanzas hasta que decidiera lo contrario. Ellos podrían volver a trabajar en la empresa, pero bajo supervisión externa y con responsabilidades limitadas. Y más importante aún, las decisiones sobre mi futuro las tomaría yo, con su input, pero nunca sin mi consentimiento. Han pasado 6 meses desde aquella noche terrible en noviembre. La empresa está funcionando mejor que nunca bajo la nueva administración. He implementado programas de vivienda social que me han dado más satisfacción que cualquier proyecto comercial anterior. Mis hijos han demostrado que pueden cambiar. Están trabajando duro para recuperar mi confianza y lentamente lo están consiguiendo. Mercedes y Patricia también han hecho un esfuerzo real por reparar nuestra relación. Pero la verdadera heroína de esta historia sigue siendo Sofía. Su honestidad brutal salvó no solo mi fortuna, sino también nuestra familia, porque al forzarnos a enfrentar la verdad, nos dio la oportunidad de ser mejores. Ahora, cuando cenamos juntos los domingos, hay algo diferente en el ambiente. Hay respeto genuino, no solo las formalidades vacías de antes. Hay conversaciones reales sobre decisiones importantes, no planes secretos tramados a mis espaldas. Y yo sigo viviendo en mi propia casa, manejando mi propia empresa, tomando mis propias decisiones, como debe ser. A veces la gente me pregunta si no fue demasiado duro con mis hijos, si no debería haber sido más comprensivo, pero yo creo que el amor verdadero a veces requiere firmeza. Les enseñé que las acciones tienen consecuencias, que el respeto no es opcional, y que la familia se construye sobre bases sólidas, no sobre mentiras convenientes. Y gracias a una niña de 7 años, que tuvo el valor de decir, abuelo, esta noche van a quitarte tu fortuna, aprendimos todos que la honestidad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que las mentiras cómodas. La fortuna que casi perdí no era solo dinero, era mi dignidad, mi autonomía, mi derecho a vivir mi propia vida, y eso no tiene precio. Esta historia me ha enseñado que nunca es demasiado tarde para defender lo que es correcto, que la edad no te quita el derecho a tomar tus propias decisiones, y que a veces, los niños ven con más claridad que los adultos, porque aún no han aprendido a mentir por conveniencia. Mi nombre es Eduardo Mendoza, tengo 75 años, sigo manejando mi empresa, y sigo viviendo en mi propia casa, y gracias a mi nieta Sofía, así seguirá siendo mientras yo lo decida.